Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue un experto en el uso de las parábolas. Constantemente le estaba enseñando a sus discípulos en forma de parábolas. Y las parábolas no es otra cosa que enseñar principios y valores espirituales, verdades espirituales, usando cosas visibles que nos rodean a nosotros. Jesús usaba estas formas de forma alegórica, no de forma literal, para enseñarnos principios que competen al reino de los cielos. Pero también Jesús usaba también parábolas con otro propósito. Y uno de esos propósitos se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 13, del 10 al 15. Mira cómo dice. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Parece al último inversionista que leímos en la parábola, ¿verdad? Dice el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, pero esto lo hacían malintencionadamente. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con el corazón, y oigan con los oídos y con el corazón no entiendan, y se conviertan y yo los sane. O sea que adrede, cuando escuchaban las verdades del reino que venían por Jesucristo, ellos se tapaban los oídos y no querían escuchar la verdad de Dios. Y se siente muy mal. Se siente muy mal cuando usted le está dando un consejo a alguien de parte de Dios y esa persona se cierra los oídos. No quiero escuchar, no quiero aceptar ninguno de tus consejos. Me rehúso a creer en ellos. Jesús entonces hablaba en parábolas para que esta gente no entendieran nada de los asuntos del reino. ¿Por qué? No porque el Señor sea malo, sino porque estas personas cogían la verdad y la restregaban en el piso. No les importaba, no les interesaba. Por lo tanto, Dios también usaba el propósito de las parábolas con ese objetivo. También podemos ver en esta parábola que nosotros hemos sido colocados en este mundo como mayordomos de las cosas que Dios nos va a dar, tanto en el ámbito espiritual como tanto en las cosas físicas que nosotros poseemos. Y un mayordomo lo podemos definir de esta manera: es alguien a quien se le responsabiliza la administración de los bienes de otra persona. Aunque esta persona puede disfrutar y tener ciertos beneficios que le alegren la vida a esa persona debe de entender que eso que tú tienes no te pertenece y que tienes que hacer un buen uso de las cosas que se nos están delegando. Eso es un mayordomo. Un mayordomo tiene que tener conciencia, como usted y como yo y como el mundo entero, de que algún día nosotros vamos a tener que rendir cuenta de todas las cosas que nosotros hemos recibido. Habrá mucha gente que se va a rehusar y no va a creer que Dios le dio a él, por lo tanto él tiene que rendir cuenta. Usted también tendrá que pasar por este proceso que todos nosotros hemos pasado. Y eso es lo que se trata la parábola. Yo pienso que la parábola está hablando tanto de gente que son creyentes como gente que es no creyente. Y la advertencia que yo les hago a ustedes es que nosotros no tomemos la misma irresponsabilidad que el último inversionista hizo, aquel que se le dio un talento, que no tenía nada que ofrecer de vuelta.
cogió ese talento, lo enterró y no quiso trabajar en lo más mínimo, en lo absoluto, para dar gloria a Dios. Amén. Entonces podemos ver en esta parábola que Dios es el único dueño absoluto de todas las cosas. Él entrega sus bienes a sus mayordomos y los mayordomos no son dueños absolutos de esas cosas, sino Dios. Dios es el dueño absoluto de todo. Dice el Salmo 24, capítulo 1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Viste cómo dice la palabra de Dios? El mundo y los que en él habitan, de todo le pertenece a Dios. Las montañas, los lagos, las playas, los árboles frutales, la tierra, las piedras, todas las cosas, todos los elementos que la tierra provee para que nosotros podamos tener sustento de ella, eso lo hizo Dios y eso le pertenece a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y por eso es que Cristo se coloca siendo Él mismo en la parábola, siendo Él mismo el propietario de todas las cosas. Porque Dios el Padre, por medio de Él, hizo todas las cosas. Él entonces, Cristo, se dispone a delegar responsabilidades a los seres humanos que habitan en la tierra, incluyendo a creyentes y no creyentes. El libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8 dice: Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Amén. Entonces podemos ver por qué al género humano Dios lo ha colocado como mayordomo y no como dueño absoluto, aunque de momento piense que es dueño aún de sus propias posesiones. Y así habemos muchos. A veces hasta nosotros mismos los creyentes pensamos de que porque hemos trabajado duro, porque no hemos ganado unos pesitos, somos nosotros los dueños absolutos de lo que me pertenece a mí. Por lo tanto, yo voy a hacer como a mí bien me parezca. Tengamos mucho cuidado, porque en esta parábola nos está enseñando que todo lo que nosotros tenemos, Dios nos los ha dado como mayordomos y tenemos que ser muy buenos administradores para dar cuenta. Amén. Hay dos buenas razones por las que el hombre no puede autodeclararse dueño absoluto de las cosas que posee y de las cosas que los rodea. Número uno es que el hombre no puede crear nada absolutamente como lo hace Dios. Dios es el único creador. El hombre no tiene ningún poder para crear. Todo lo que el hombre pueda crear se lo debe a que Dios le ha otorgado la inteligencia para hacerlo. Usted ve estas grandes ciudades, estos downtown, tú vas a Dallas, vas a Florida, vas a Los Ángeles, grandes líneas de hoteles, toda una creación hermosa, un espectáculo tremendo. Usted ve a Las Vegas y todo un verdadero espectáculo. Todo eso fue hecho de todo lo que Dios creó. Si Dios no hubiese creado, ninguna de estas personas hubiesen podido crear estos grandes imperios. También tienen que reconocer que Dios fue el que le otorgó la inteligencia, el raciocinio, para que pudieran estudiar, para que pudieran planificar como ingenieros, como arquitectos, para poder crear todas esas cosas. Todo le pertenece a Dios. La mente que tú tienes, la inteligencia que tú tienes, te lo dio Dios. Por lo tanto, aunque usted no quiera tener un compromiso con Dios, Dios te va a pedir cuenta de lo que Él te otorgó para darle gloria a Cristo nuestro Señor.
También vemos los avances tecnológicos, las grandes industrias automotrices, el carro que usted va muy confort en ellos, ahora tiene radio, aire acondicionado, puedes ir de un lugar a otro, ya no tienes que usar caballo ni carroza, pero todo eso es como consecuencia a que la gracia común de Dios le fue dada al hombre para que el hombre pueda generar todas estas creaciones. Pero el hombre no puede crear su propia creación para que se coloque como propietario, sino que se coloque como un mayordomo. Número 2, el hombre no tiene control absoluto sobre nada. Primero, él no puede crear como Dios crea. Segundo, él no tiene control absoluto aún de las cosas que él posee. Hoy estamos aquí y mañana ya no estamos. Mira la Biblia lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Un hombre que prosperó mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré aún mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Mis bienes, ve cómo se centra en su egoísmo. Número 19 dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Les hago una pregunta de forma general a cristianos y no cristianos. ¿Cree usted que todo lo que usted tiene lo puede usar como bien le parezca? ¿Cree usted que puede hacer con lo que usted tiene, con su casa, con su carro, con su cuenta de banco, con su familia, con sus amigos, con su trabajo, como bien a usted le parezca? ¿Es usted esa persona que no cuenta con Dios para ver cómo puede administrar todas esas cosas que posee hoy? ¿Es usted una persona que no quiere seguir el consejo de Dios, no consulta con Dios? ¿Es usted una persona que gasta su dinero como bien le parezca según el ego que usted tiene dentro de usted? ¿Usted no cuenta con Dios para nada? ¿Usted no le pide un favor a Dios, aunque tan insignificante sea lo que usted va a comprar? ¿Usted no depende del permiso que Dios le pueda dar? Le tengo muy malas noticias si esa es su actitud. Y yo le exhorto a los creyentes que no tomemos esta actitud que el mundo está teniendo sobre sí. Consultemos a Dios antes de tomar decisiones. Es cierto, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, pero es Dios el que te ha colocado en esos trabajos y en esos lugares donde tú estás, y te lo ha permitido con un propósito para usarte, para que por medio de eso otras personas puedan salir beneficiadas, y para que todo lo que usted tenga pueda traer gloria a Dios. Pero si usted hace caso omiso a Dios en las posesiones que usted tiene, entonces usted es un orgulloso. El hombre incrédulo sigue pensando que él mismo es el dueño de las cosas que posee. Eso es un orgulloso, aunque cuando a menudo ve que no las puede controlar como él quisiera. Pero como somos egoístas, como somos orgullosos, pensamos que todo lo sabemos, que todo lo podemos manejar a nuestro antojo y basado a nuestra propia inteligencia. Es usted un orgulloso, y Dios resiste a los orgullosos. Cuando el orgullo manda en el corazón, el hombre rechaza el cargo de mayordomo que Dios le ha dado. Ustedes
Usted es uno de los gerentes de Dios en esta tierra. Dios nos ha colocado como gerentes y no como dueños para administrar todas las bendiciones que Dios ha derramado para nosotros. Nada de lo que esté bajo su mando es suyo. Su propia vida es propiedad de Dios. Y cuando Él quiera te la pueda quitar. Él tiene el poder. Nosotros somos sus mayordomos. Usted debe usar las capacidades que Él le ha dado para traer honra y gloria a Dios. Él es el dueño de todo lo que ha creado. En la parábola vemos cómo Dios repartió talento. En el libro de Santiago se nos aconseja, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, no viene de nosotros mismos, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios hará, mi hermano, responsable a cada uno de nosotros de todo lo que hemos recibido en esta vida. La parábola dice que a uno se le dio 5, a otro 2 y a otro 1, de acuerdo a las capacidades que nosotros tenemos. Dios nos ha preparado, Dios nos ha dado capacidad. Cada cual está situado en el lugar donde Dios así lo ha destinado para que podamos trabajar como un cuerpo. Pero cada uno tendrá que dar cuenta en donde Dios lo ha colocado. Acuérdese de algo, mi hermano, importante, que Dios no le va a pedir cuenta a usted de lo que Dios no le ha dado a usted. Y a veces nosotros nos preocupamos mucho por tener lo que otros tienen. No haga eso. Confórmese con lo que usted tiene y trate de trabajar con esmero y con gozo lo que Dios le ha dado. Ocúpese de eso y trate de traer otros talentos. Haga una buena inversión de lo que Dios le ha dado. Y esta es la oportunidad, hermano. Esta es la oportunidad de servirle a Dios, porque nosotros vivimos en esta vida solo una vez. No tenemos 2 ni 3 vidas, ni volvemos a reencarnarle de nuevo para volver a tratar. Nosotros vivimos aquí una sola vez, por lo tanto, esta es la oportunidad que Dios nos está dando para servirle y para administrar responsablemente y con diligencia al Señor, porque vivimos una sola vez, mis queridos hermanos. Este no es tiempo de descansar, ni de estar lazy por ahí, estar de vago, sino para trabajar. En la parábola anterior a esta que estamos viendo, es la parábola de las 10 vírgenes. Y en esa parábola se nos dice que 5 de ellas fueron insensatas, estuvieron vagas, no pusieron empeño en aquello que tenían que hacer, no estaban listas como las otras 5 que se mantuvieron listas con sus lámparas encendidas. No caigamos nosotros en el mismo desenfreno que ellas. Amén. Esto es un tiempo, no es tiempo de descansar, es tiempo de trabajar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, administreselo a otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. ¿Ve? Dios reparte a cada uno de acuerdo a sus capacidades, y eso que Dios nos ha dado, eso es lo que nosotros tenemos que administrar a otro. Usted necesita hablar con Dios y usted necesita hacer un inventario de todas las cosas que usted posee. Usted tiene carro, usted tiene trabajo, usted debe de saber cuánto gana. Todas esas cosas, usted tiene familia, usted tiene amigos, usted tiene que hacer un inventario, una auditoría minuciosa, exhaustiva, para ver cómo usted está administrando todas esas cosas para darle gloria
a Dios. Dios te va a dar la sabiduría, mi querido hermano, si tú vas a Él humillado de todo corazón, suplicándole por su ayuda. Dios se dispondrá a darte de su sabiduría para que puedas ser un buen mayordomo. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mantengamos una comunión fresca de todos los días con Dios, para que de esa manera nosotros podamos tener la sabiduría y el discernimiento de cómo invertir el tiempo y las posesiones que Dios nos ha dado. Amén. Dios repartirá dones, hermano. Dios reparte dones a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Y a los creyentes Dios le ha dado un don a cada uno de nosotros. Nadie puede sentirse excluido. Todos los creyentes, hijos de Dios, poseen varios dones o algún don que Dios te ha dado para ponerlo en práctica, para que seas un buen inversionista. No hay excusa, no hay excusa. Al menos podemos ver tres cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros estemos convencidos de que tenemos algo por la cual trabajar. Ese talento, ese don que Dios me ha dado, yo tengo que ponerlo a funcionar. Y al menos hay tres cosas. La primera de ellas son los dones espirituales. Cuando Dios derrama su Espíritu Santo y nos sella en nuestro corazón, ese Espíritu Santo produce en nosotros como regalos de Dios dones para ponerlo en el servicio de Dios y para la gloria de su nombre y para la edificación de su iglesia. Número dos, Dios también nos ha dado posesiones personales. Dios nos ha dado la familia, Dios nos ha dado dinero y Dios nos ha dado las amistades y nuestros hermanos que nos rodean. Todas esas cosas Dios nos las ha dado a nosotros para que como buenos mayordomos lo administremos delante de Dios. Y Dios también nos ha dado el tiempo. Ahí están las tres cosas: los dones espirituales, las posesiones personales y el tiempo. Es importante que administremos bien el tiempo. No nos pasemos en esta vida perdiendo el tiempo, porque el tiempo pasa y no podemos traerlo de vuelta. En el libro de los Efesios capítulo 5 versículo 15 dice: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la buena voluntad del Señor. Administremos bien nuestro tiempo, hermanos. Desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, tenemos que ser personas disciplinadas. Yo a veces escribo todo lo que necesito hacer durante el día. Y cuando analizo la lista, tengo que ver a la mayor cantidad de mi tiempo, cuánto de ese tiempo se lo estoy dedicando a aquel que es la fuente de mi vida y de mi iluminación para poder lidiar con las otras cosas, como mi trabajo, como mi familia, mis hijos, mi esposa. Todos esos pequeños detalles, hermanos, que necesitamos la sabiduría de Dios para dar gloria a Dios y no para administrarlo según a mí me parezca mejor, omitiendo el consejo de Dios. Del versículo 19 al 23 vemos cómo Dios recompensa equitativamente con su gozo a los buenos inversionistas. Ven, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. También los recompensa dándole más responsabilidades, no con el propósito de ahogarlos, pero para usarlos eficazmente de sus bienes, y que traerá como consecuencia más bendición. Dios va a saber si usted es un buen administrador. Dios te va a elogiar, Dios te va a dar más responsabilidad
Y como consecuencia de eso, hermano, eso va a traer mucha más bendición. Porque el mayordomo, aunque no es dueño de lo que posee, disfruta de las posesiones que Dios le ha dado como mayordomo. Tiene ese derecho de disfrutar, pero como buen mayordomo sabrá cómo hacerlo. Cuestión de que no ofenda o de que no haya malas pérdidas de aquello a lo que Dios le ha otorgado. Amén. Ya casi concluimos con esto. El que recibió un talento tomó una mala actitud. Y yo quisiera leer en el versículo, a ver, ¿dónde que está? Vamos a leerlo desde el 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro. Conocía que era hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mire, esto es una gran excusa. Esto es una excusa para no reconocer que ha obrado mal, porque este no es el carácter de nuestro Dios. Dios siempre está preparando terrenos para que nosotros podamos invertir lo que Él nos ha dado. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había preparado obras para que nosotros anduviéramos en ella. Entonces, la excusa que este hombre está usando son las excusas que los incrédulos no creyentes usarán el día que Dios les pida cuenta. Porque Dios, revelado por las Escrituras, siempre está preparando terreno para que nosotros podamos sembrar y obtener una buena cosecha para glorificar a Dios. Así que eso es una vil mentira. Pero sigue diciendo, dice que tuvo miedo, en el 25, tuvo miedo y enterró el don, no quiso trabajar por eso. El 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Lo cual no es cierto. Simplemente Cristo está diciendo esto como quien dice: ok, si tú sabías entonces, si tú piensas que yo era de esa manera, ¿por qué entonces no le diste el don que yo te di, el talento que yo te di, se lo diste a los banqueros para que por lo menos yo hubiera recibido de vuelta atrás el talento con algunos intereses? Mira la sentencia que Cristo le va a dar a estas personas que no administren, que no sean buenos mayordomos, que son mayordomos irresponsables. Versículos 28, 29 y 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué terrible sentencia lo que le espera a los malos mayordomos. Número 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Eso es, parece que los estuviesen lanzando al infierno. Nosotros sabemos que pues Dios, somos custodiados por el pastor de pastores, y como ovejas de su prado, ninguno de nosotros nos perderemos. Pero hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, que nosotros, aún los hijos de Dios, no tomemos actitudes de los malos mayordomos que están en el mundo. Porque Dios nos va a tener que disciplinar. Dios nos va a tener que quitar lo que hemos tenido basado a la administración bajo nuestra propia inteligencia, para que aprendamos a ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Concluyo con esto. Primera de Pedro capítulo 4, del 1 al 5 dice: para que ya el tiempo que quede en la carne viva no en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado de nuestra vida para haber hecho la voluntad de los gentiles, o sea, como la gente del mundo lo hace.
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfreno, banquetes y abominables idolatría, en lo cual les espera cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta, versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nadie podrá escaparse de este día. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de aquel que es creador de todas las cosas, mis queridos hermanos. El tiempo vendrá donde Cristo regresará de nuevo, como dice la palabra. Después de un tiempo regresó el propietario de aquellos bienes y pidió cuenta a sus siervos. Ocupémonos en nuestra salvación, ocupémonos en aquellas cosas que Dios nos ha dado para darle gloria a su nombre, para que cuando aquel tiempo llegue podamos escuchar de nuestro Dios. Bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermano, preocupemos ser buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Voy a cerrar con esta última parábola que creo que tiene relevancia a lo que estamos hablando. ¿Estás tú preparado, hermano? ¿Estás tú preparado para ese gran día? Deja que Cristo reoriente nuestras vidas. Mira lo que dice en el versículo 32 al 46 de Mateo 25. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Esto es una parábola que es una forma secuencial a la que acabamos de leer. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre. Mira aquí lo que Cristo dice, porque esto nos puede dar a nosotros la luz en dónde es que nosotros tenemos que sembrar y en dónde es que nosotros tenemos que invertir los dones y las cosas que Dios nos dio. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me viniste a visitar. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces aquí hay una clara evidencia de dónde es, cuál es el terreno donde nosotros tenemos que invertir lo que Dios nos ha dado. En esta lista que Dios menciona aquí, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los dones espirituales y tiene que ver con las posesiones que Dios nos ha dado, incluyendo el dinero. Porque para alimentar a alguien que tiene hambre, nosotros tenemos que sacar de nuestra bolsa para hacer una compra a aquella persona que necesita comer. Aquella persona que está desnuda, necesitamos nosotros también sacar de nuestra bolsa para comprar ropa para que esa persona pueda vestir. Pero sigue diciendo la parábola: entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos, aquellos que solamente Dios le dio un talento y no hicieron absolutamente nada con él, les dirá: apartaos de mí, malditos al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui extranjero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o extranjero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mi querido hermano, esta es una palabra que nos ayuda a reflexionar, a hacer un inventario de las cosas que Dios nos ha dado, para que por la guianza del Espíritu Santo y por la gracia de Dios, nosotros podamos hacer buen uso como buenos mayordomos de las cosas que Dios nos ha dado. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta difícil tarea, pero no imposible. Todos necesitamos de la guianza del Espíritu. Por eso yo le voy a pedir que por favor me acompañe en oración para pedirle al dueño del oro y de la plata, aquel Creador que nos dio, que nos otorgó de dones y talento, que nos ayude para administrarlo para su gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Te pedimos, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios, a poder ser buenos mayordomos de las cosas que tú nos has dado, Señor. A veces nos envolvemos, Señor, en nuestra propia inteligencia, Señor, y hacemos despilfarro y malgastamos, Señor. Te pedimos perdón en esta hora, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos pecadores y somos torpes, Señor. Y a veces las cosas de la vida, Señor, los problemas, la presión, a veces nos hacen que desviemos la mirada hacia donde nosotros tenemos que estar enfocados, Dios. Perdónanos de todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a disciplinarnos en esto, Dios. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y será hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga.